en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación. El 15 de marzo se dio la declaratoria del estado de emergencia nacional y aislamiento. Cuéntame, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Estaba de días libres en Arequipa. Había pasado un día de fiesta el 7 de marzo, recuerdo, que fui a bailar al fórum. Bailé con mis amigos, con Carlos, con Leonardo, y nos habíamos ido a un bar antes, y después hemos bailado como si el mundo se acabara. Y recuerdo que cuando hubo la declaratoria, dijeron que estaban buscando a los que habíamos ido al fórum ese día, porque había noticias de que había gente llegada del extranjero que había estado en esa fiesta. ¿Te asustaste? ¿Lo tomaste con calma? Tenía la sensación de que era la primera reacción, una negación, ¿no? Esto es una exageración, esto es un negocio de las farmacéuticas, de los que fabrican vacunas, etcétera, ¿no? Pero así no lo dije a nadie, pero tuve una sensación defensiva de negación, ¿no? Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. De pronto siento que las cosas pasaron muy rápido. O sea, esos días estábamos como sociedad en vilo, porque, Sí. por ejemplo, según veo acá la cronología, el 6 de marzo se dio el reporte del primer contagiado. Luego el 11 ya se dio la declaratoria de emergencia. El 15 nada más, ya la declaratoria de estado de emergencia nacional y aislamiento. Y el 19, el reporte de la primera víctima. Cuéntame, ¿tú cómo tomaste el reporte de la primera víctima? Bueno, fue una campanada de alerta. Empezamos a tener reuniones. Yo pertenezco al grupo de la sexta promoción del programa de entrenamiento en epidemiología de campo, que es una residencia, prácticamente una especialidad. Y estamos interconectados en un chat y empezamos a decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos van a llamar? ¿Cómo va a ser esto? Y veíamos todo el despliegue mediático que tenía el gobierno. Y yo estaba lista, pensé que nos iban a llamar a todos los epidemiólogos del país. Y eso no fue así. Personalmente, ¿cómo afrontaste el encierro? ¿Tú cómo cambió tu rutina? ¿Qué hiciste a partir de entonces? ¿Crees que el encierro como que cambió algo de tu día a día? Mira, resulta que para el personal de salud no hubo un encierro propiamente, ¿no? Yo tenía que seguir trabajando, pero cuando ya empezaron a reportar muertes masivas en Italia, fue lo que más me conmovió, me movió. O sea, era todo el peso de las muertes en nuestro país y en el extranjero. Dije, no, ya no quiero ser médico, ya no. No, ya no, acá se acabó, ¿no? Y mi amigo me dijo, oye, Gabriela, ¿cómo es posible que tú siquiera pienses en dejar la medicina? Has tenido satisfacciones, has hecho bien tu trabajo y bueno, te tocó. Así que tienes que ponerte valiente y seguir trabajando. Bueno, me ayudó eso para decir, bueno, sí, efectivamente, tengo que dejarme de tonterías, ese miedo inicial, ese terror por mis hijos, por mi familia, por mí misma. Y bueno, tuve que
que afrontar la cosa, ¿no? De seguir trabajando. Y solamente para recalcar, en el Perú, según fuentes del Colegio Médico, pues murieron 581 médicos, ¿no? Entonces, o personal de salud. En ese sentido, te quería preguntar también, ya desde el aspecto médico, ¿cuáles fueron las primeras medidas que tomaron en tu hospital? Mi hospital al principio no tenía pruebas de detección. Yo recuerdo que bromeaba, ¿no? Decía, oye, ¿cómo está el COVID en tu hospital? Pues no vamos a participar porque es muy caro. Pero lo que hicimos es hacer una zona diferenciada en un local que proporcionó la municipalidad y al principio no teníamos equipos de protección personal. Yo recuerdo que tuve que coserme porque tampoco podía ir a la costurera, ir a las tiendas porque todo estaba cerrado. ¿En algún momento sentiste que de pronto estabas como arriesgando tu vida tan al punto de, bueno, de pronto quizá es como, estos pueden ser mis últimos días, o casi como haciendo una despedida o aceptando tu destino como doctora, como tu amigo te había comentado? Sí, yo creo que todos hemos vivido esa sensación de una u otra manera de que, bueno, puede hacer que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Puede hacer que ya el otro mes no esté, que no venga. Entonces, ante la inminencia de una posibilidad, no era inminencia de muerte, no era una posibilidad factible porque escuchabas que los colegas se morían, teníamos colegas que estaban enfermos en Lima, claro, lo pensaba y decía, bueno, pero hoy día estoy viva, ¿no? Era como una defensa y cuando salía de días libres, gracias a Dios tuve el apoyo y la hospitalidad de mis amigos porque no soportaba estar sola y creo que tenía experiencias, lo que podemos decir, experiencias dionisíacas, ¿no? Quería estar, por ejemplo, llegaba y, oye, hay que preparar un mojito, ¿no? O sea, esas ansias de, no sé, de escapar de lo que estaba pasando y de disfrutar de la vida, ¿no? Perú superó las 200.000 muertes por COVID-19. 200.003 decesos en concreto, según anunció el Ministerio de Salud del país, después de que en la jornada del viernes se registraran 25 nuevos fallecidos. ¿Tú consideras que las muertes que hubo en el hospital fueron un tanto culpa de, digamos, de la propia enfermedad, que tiene obviamente un ratio de mortandad? ¿O más bien crees que fue a causa de algunas deficiencias de pronto del hospital, del sistema médico? Mira, el asunto es que el Perú ha tenido la más alta tasa de Latinoamérica, la más alta tasa de mortalidad por COVID, porque nuestro sistema de salud está totalmente rebasado, devastado. Es increíble cómo los servicios de salud actualmente, tú vas a una emergencia y es devastador ver ese escenario, ¿no? Para cualquiera. Son personas que están hasta en el suelo. Entonces, ¿tú dirías que de algún modo las muertes que hubo propiamente en tu hospital no fueron solamente a causa de la tasa de mortandad, sino también por algunas deficiencias del hospital? Por supuesto. Hay un libro de cuidados intensivos, que no recuerdo el autor, pero tenía un epígrafe y decía, la mejor manera de evitar la tragedia es adelantarse a ella. Entonces, si cada paciente hubiera podido ser manejado con expertos, con tecnología adecuada,
con responsabilidad política, otra sería la realidad, ¿no? Son más de 250,000 personas que han fallecido. ¿Tú consideras que la ética médica se dejó de lado, se transgredió de pronto en el periodo de la COVID? Mira, Luis Miguel, nosotros vivimos cada día la salud a diversas velocidades. No es una cosa que se ha instalado en el COVID. Cada día hay gente que no puede acceder a un servicio especializado porque solo está en las clínicas, donde para ingresar tú tienes que dejar un depósito de 30,000 soles. Claro. Lo decía un tanto por ejemplo, en respecto mencionaba la ética médica, porque dentro de la COVID sucedieron muchas situaciones no tan agradables, ¿no? Como por ejemplo el vacunagate, o de pronto que, no sé, habían doctores que recomendaban pastillas milagrosas, que quizá de pronto no servían, o el mismo hecho de que los hospitales, por ejemplo, no cobraban demasiado, hacían un negocio, digamos, con la medicina. Claro. Vuelvo a decirte, permíteme decirte, o sea, eso no es algo que ha salido en el COVID, eso es algo cotidiano, eso es algo diario. Las personas, los médicos, el personal de salud tiene actitudes antiéticas cuando están condicionados por la cuestión económica. O sea, no es posible que los médicos por el mismo trabajo ganemos diferente. Los de salud ganan diferente y los de MINSA diferente. ¿Es ético? ¿Es ético que una persona, por ejemplo, las obstetrices, que trabajan ahí al pie de un trabajo que es el seguimiento del hecho más importante de la vida de una mujer, que es parir, ganen mucho menos y sean como vistos de segunda categoría? Hay un problema grave en toda la concepción de la salud, en la concepción de los servicios, y obviamente es escandaloso todo lo que se ha evidenciado en la pandemia. Pero eso, ahorita que estamos hablando tú y yo, ahorita un médico le está diciendo a una persona que necesita una operación que no la puede operar si no le paga 17,000 soles o algo así. Concentración en el centro de Madrid esta tarde contra el uso obligatorio de la mascarilla. Los asistentes niegan la existencia del coronavirus y aseguran que las medidas solamente sirven para recortar las libertades, dicen, de los ciudadanos. ¿A qué crees tú que se deba que aún muchas personas, sobre todo en el inicio, pensaban que era mentira, que se rehusaban, por ejemplo, a usar la mascarilla? ¿Por qué esta casi como voluntad de desconectarse con algo que los médicos, que se entiende que son profesionales, decían? Mira, Luis Miguel, recuerda todo el discurso de la posmodernidad, toda la insurgencia contra los megarrelatos, la insurgencia del pensamiento, de la intelectualidad, toda la desmitificación de la autoridad. Seguidamente hay un destape de algunos métodos en los cuales la ciencia médica ha incurrido en graves atentados contra, por ejemplo, los afroamericanos, infectándolos con enfermedades venéreas que a propósito para probar medicamentos. Acuérdate del VIH, claro. Toda la historia del VIH, que obviamente puso en tela de juicio el prestigio de la ciencia. Imagínate a la gente del Instituto Pasteur con la gente de Estados Unidos disputándose como en una competencia de carros de la propiedad intelectual, de la identificación de un virus, la mediatización de todos los problemas, el destape de lo que significaba el secreto profesional, que las complicaciones en los hospitales, los
inventos y los productos tecnológicos fallidos que atentan contra la vida. Entonces, todo eso ha caído en un desprestigio de la ciencia y específicamente de la ciencia médica. Claro. O sea, de pronto podrías como decir un poco que eso que, o sea, el temor de las personas, pese a que no esté justificado al 100%, tiene un origen. Claro, porque de algún lado sale, ¿no? Quizá hay algo último que quisieras remarcar con respecto a los temas, de pronto algo que te gustaría añadir. Mira, yo creo que está pendiente que la sociedad peruana en su conjunto haga una comisión de la verdad de esta tragedia que nos ha pasado. Y creo que la gente estudiosa, la gente sensible, creo que lo tiene pendiente, no porque sea una cuestión emocional o sentimental, sino porque es crucial que entendamos la importancia de que el sistema económico sirva al hombre y no al revés.